El estacionamiento de una casa nunca está completo sin un cobertizo. Este puede ser de una o dos aguas. Hoy nos centraremos en la segunda opción. Por eso, hoy veremos la segunda parte de la construcción de estacionamiento techado. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para conocer más sobre otros proyectos constructivos. El cobertizo que se hará en este proyecto va sobre una superficie de concreto y consta de 4 pilares y un techo de 2 aguas. Para tener un tránsito cómodo por debajo del cobertizo, este tendrá una altura de cielo de 2,7 metros. Así, el primer paso es medir el nivel del terreno. La idea es que el cobertizo tenga una terminación derecha, recta, en su parte superior. Sin embargo, si todos los pilares miden lo mismo, pero el terreno está en desnivel, el cobertizo tendrá una terminación desnivelada o chueca. Por esto, cada pilar debe medirlo justo como para hacer que el cobertizo quede derecho, recto, en su terminación superior. Para lograr esto, se miden en una de las esquinas, de abajo hacia arriba, y se marca el muro. Con un nivel se va transportando la marca hacia el otro extremo del muro. Y con una lienza se marcará la altura a la que deben ir todos los pilares del cobertizo. Así, vamos al paso 2, recubrir los pilares. En esta oportunidad, los pilares serán de madera pino radiata laminadas. Al ser laminadas, son maderas más resistentes, por lo que evitan torceduras y partiduras, y tienen menos de un 20% de humedad. Todos estos atributos lo hacen ideal para pilares. Además, están certificados por la FSC, lo que significa que estas maderas provienen de bosques con manejo forestal y con responsabilidad ambiental, social y económica. Como estas maderas tendrán una gran exposición a la intemperie, debemos protegerlas del exterior. Primero con un protector de madera, también conocido como stain impregnante, que servirá de filtro solar y también como hidrorrepelente, fungicida e insecticida. En este caso, el stain que se aplicará será un stain color castaño. Con guantes y brocha de 3 pulgadas para barniz se aplica en todo el pilar y en cada uno de ellos. Una vez terminado, se esperan 2 horas para la aplicación de la segunda mano. Vamos al paso 3, instalar soportes de los pilares. Y para ello, lo primero es determinar su posición. Los pilares son 4. En este caso, al haber un muro de la casa, los pilares posteriores quedarán justo antes de comenzar el muro. Así, el largo del cobertizo serán 5,9 metros y el ancho 2,8. Entonces, se marca la posición a la que irá cada uno de los pilares y, con un plomo, desde la lienza que marcaba la posición de la viga, nos aseguramos que el pilar se ubicará a nivel. Sin embargo, la viga no irá en la misma posición que el pilar. La diferencia es esta unión de strong tie, que al presentarla donde cayó el plomo, nos dará la ubicación en que debe ir el pilar. Realice el mismo procedimiento en las otras posiciones de los pilares, asegurando que la distancia con las paredes es la correcta. Antes de colocar los pernos de los soportes, se debe perforar el piso 8 centímetros con taladro percutor y broca para concreto. Se miden entonces 8 centímetros en la broca y se marca con cinta de enmascarar para saber hasta dónde perforar. Use guantes y lentes al perforar el concreto. Se unirán las bases al piso con pernos de anclaje de 3/8 por 5 pulgadas. La base de anclaje Strong Tie de 4 pulgadas es ideal para este trabajo. Evita la humedad del pilar, distanciándolo a 20 milímetros del suelo. Y al ser de acero, es resistente a los golpes. Paso 4. Unir los pilares a los soportes. Como las bases miden 2 centímetros, los pilares, antes de instalarlos, se debe ver cuánto más arriba quedan de la lienza que mide el nivel. Esa diferencia se debe cortar. Se cortan a la marca con tronzadora o sierra eléctrica. Únalos a ellos con tornillos estructurales de 3,5 pulgadas Simpson Strong Tie y con arandelas. Se atornilla con broca punta estrella y atornillador eléctrico. Paso 5. Cortar las maderas que se usarán en la estructura del techo. Para este cobertizo se necesitarán cortes de madera que cumplen distintas funciones. Las vigas, 2 que van cada una a un costado y una tercera que va en la punta superior del techo. Las cuerdas inferiores, que van perpendicular a las vigas de abajo. Las cuerdas superiores, que son la pendiente del techo y que en este caso irán cada 61 centímetros al eje de la anterior. Y los pendolones, que van verticalmente uniendo los 2 tipos de cuerdas. Al igual que los pilares, al ser una madera laminada, evita torceduras y partiduras. Bien, comencemos dimensionando las vigas. Estas miden 5,98 metros y dejaremos en sus extremos, tanto adelante como atrás, 20 centímetros que servirán como aleros del cobertizo.
Las cuerdas inferiores van sobre la viga. Su medida será el ancho del cobertizo, 2,8 metros. Para las cuerdas superiores y pendolones, primero debemos considerar en qué zona geográfica estamos construyendo. Si es una zona sin lluvias, la pendiente va de 10 a 15%. Si es una zona con lluvias moderadas, la pendiente va de 20 a 30%. O si es una zona con lluvias fuertes, la pendiente va de 30 a 40%. Con todas las dimensiones conocidas, se miden las maderas y se cortan con sierra circular o tronzadora eléctrica. Vamos al paso 7. Instalar las vigas. Con esta unión Strong Tie se unirán las vigas a los pilares. Estas son las maderas de las vigas. Como dijimos que las vigas tenían 20 centímetros de alero, si medimos 20 centímetros desde su extremo, sabremos que ahí va el pilar. Es en esta posición entonces que se debe atornillar el soporte Strong Tie que unirá la viga con el pilar. Haga lo mismo en el otro lado de la viga. Y la viga contraria es lo mismo. Se mide de los extremos hacia el centro, marcando a los 20 centímetros. Una vez que estén todos los soportes colocados en las vigas, se debe subir a una escalera e instalarla, atornillando los soportes a los pilares. Paso 8. Colocar cuerdas inferiores. Para instalar las cuerdas, atornillamos las uniones Strong Tie en cada uno de sus extremos. Con un atornillador inalámbrico se logra un trabajo mucho más cómodo. Luego, suba la escalera para unir cada una de las vigas del cobertizo. Muy bien, ahora el paso 9. Instalar pendolón delantero y trasero. Los pendolones se unirán a las cuerdas con uniones Strong Tie en forma de T. ¿Cómo se construye cada pendolón? A una madera de las vigas de 56 centímetros de alto se le hará un sacado, justo en el centro, de 14 centímetros. Y otra viga con exactamente el mismo sacado se pegará a su lado. Ese sacado es donde irá la viga central, y con la cola se unen entre sí. Sin embargo, para que la estructura tenga la fuerza suficiente para soportar la unión, se reforzarán las cuerdas instaladas con una madera de 34 centímetros que se unirá a la cuerda con tornillos de 60 milímetros. Esta va por dentro para que no quede a la vista. Con esta preparación se une entonces el pendolón a la estructura. Con taladro se unen los tornillos autoperforantes al cordón y luego las arandelas, realizando lo mismo al otro lado del cobertizo. Ahora el paso 10. Unir la viga central a los pendolones. La viga central se presenta exactamente sobre el corte que se le había hecho a los pendolones. Recuerde que las vigas consideran aleros de 20 centímetros, por lo que debe quedar 20 centímetros de viga hacia afuera. Ya puesta, se une a los pendolones con 4 tornillos estructurales, uno en cada lado y uno por cada madera que conforma el pendolón. Realice lo mismo con el otro pendolón. Paso 11. Colocar cuerdas superiores. Para este paso se trabajará sobre los 1,8 metros de altura, por lo que se necesitará usar arnés de seguridad y también casco. Antes de colocar las cuerdas, se deben instalar sus soportes. Estos van desde el comienzo de la viga cada 61 centímetros. A esa distancia se marca y se continúa hasta el final de la estructura. Luego, en cada una de las marcas se instala el soporte de las cuerdas superiores, asegurando que quede a nivel con la viga. Ahora vamos con la colocación de las cuerdas. Como las cuerdas superiores van en diagonal, al presentarlas sobre la viga nos sobra un espacio. Para eliminar ese vacío, se mide el espacio faltante y esa medida se traspasa al otro lado de la madera, en este caso 6 centímetros. Entonces, marcada la medida, se corta en diagonal hacia la punta más próxima. Luego, al presentar la cuerda superior, como se ve, sobra una punta. Esta punta se marca con una escuadra y debe ser cortada también para que la madera encaje y entre bien al soporte ya instalado. Y en la punta superior lo mismo, se presenta la cuerda y, sobre la viga, se mide con escuadra el centro de esta, que son 2 centímetros. En los 2 centímetros se marca la madera, ya que hasta ahí debería llegar. Luego se corta. Ya con la cuerda superior lista en sus dimensiones, se une a su soporte correspondiente usando tornillos y arandelas Strong Tie. Se continúa con el resto de las cuerdas del techo, cortándolas para que calcen justo con las dimensiones del techo y luego instalándolas. Finalmente se unen entre sí. Primero, se hace un camino para que entre el tornillo con broca madera de 4 centímetros y luego se colocan los tornillos de 14 centímetros de largo. Una vez que estén todas las cuerdas superiores unidas entre sí, se atornillan a la viga con tornillos de 3 pulgadas. Paso 12. Armar el cielo del cobertizo.
La primera capa del cielo, y que quedará visible al interior del cobertizo, será de terciado ranurado. Se recomienda empezar por la segunda placa. Así tendrá libertad en los bordes para decidir cuánto alero quiere dejar. Las placas de terciado se colocan acostadas, de forma horizontal con respecto a la viga inferior, y se unen a la estructura del techo con tornillos número 6, 3,5 por 30 milímetros. Considere que la pestaña del terciado calce con la pestaña de la placa que colocará a continuación, en su sistema machiembrado. Ya que el terciado tiene una altura de 1,22 metros, corte una franja de 31 centímetros para cubrir el espacio restante hacia la viga superior. Ya instalado el terciado, se colocará una placa de OSB que le dará una base más estructural al cobertizo. Con sierra eléctrica, se cortan los márgenes sobrantes y se instala uniendo los bordes con tornillos para madera de 40 milímetros, separados a 50 centímetros cada uno. Paso 13. Aislar el techo. Con membrana hidrófuga se recubrirá toda la techumbre, corcheteando para que quede unido al OSB. Con este material se evita el paso de agua, polvo y viento, pero también se permite la salida de vapor por condensación desde el interior. Paso 14. Instalación de tejas. Las tejas en este proyecto van sobre listones de madera de 2x2, los cuales van a lo largo de todo el techo. Se deben cortar, entonces, a la medida del largo de las aguas. A 40 centímetros de la viga inferior se coloca la primera madera, uniéndola al techo con tornillos de 3 pulgadas. Luego, cada 40 centímetros se coloca un nuevo listón de 2x2 pulgadas, hasta la viga superior. Y sobre estos listones se instalan las tejas, con tornillos drywall número 6 por 1/4, uno en cada esquina. Luego, 40 centímetros hacia el centro de la teja, otro más, tanto arriba como abajo. Las tejas que se están instalando son de acero gravillado INPA, que le dan un toque hogareño, cumpliendo además con la protección y cobertura de la techumbre. ¡Perfectas! Ahora, si busca otro color, terminación o tamaño, INPA ofrece una amplia gama de opciones que se pueden adecuar a su proyecto. Volviendo al cobertizo, se continúa hasta completar ambas aguas. Paso 15 y final, las terminaciones de la techumbre. Sobre la viga superior se instalará un tapacán rojo del mismo color que las tejas. Este se une con clavos o tornillos sobre los últimos listones de cada lado de las aguas, y va uno en cada extremo y otro justo al medio. Una vez puesto cada clavo, se aplica un tapagoteras acrílico para sellar la perforación y así dejar impermeabilizado el cobertizo. También se deben recubrir los costados del cobertizo. Para esto, se cortarán maderas de 5 pulgadas de ancho por el largo de cada agua, 1,53 metros. Estas se colocarán en el frente del cobertizo, una en cada lado. Pero primero se deben presentar y cortar el encuentro sobrante, como se hizo anteriormente con las cuerdas. Las maderas se unen con tornillos en cada listón de 2x2 pulgadas, los que enganchaban a las tejas. Y en el encuentro entre las tejas y la madera va otro tapacán con cortagotera. Se instalará con tornillos sobre cada teja. Finalmente se instala un sistema de bajada de agua según las condiciones y diseño que se adecúen a la construcción. Muy bien, maestro. Se logró construir un cobertizo con el estilo hogareño que queríamos, de 2 aguas y con gran resistencia para ser usado como estacionamiento o un nuevo espacio para la terraza. Para más consejos, lo esperamos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y nuestro canal de YouTube. Suscríbase para ver todas las novedades que tenemos para usted. Sodimac, más socios que nunca.